Ok, quiero comenzar haciéndote una pregunta. Pero, ¿qué es para ti el cristianismo? ¿Qué es para ti el cristianismo? Si alguien viniera contigo, alguien nuevo, alguien que no tiene fundamentos o un concepto de esto, ¿qué le dirías? ¿Qué le explicarías? ¿Cómo se lo defines? No lo sé. Quizá para algunos la respuesta corta y resumida puede ser, pues mira, el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación, ¿verdad? Tenemos esa definición aprendida. El cristianismo es invertir tu vida, tu tiempo, tu energía en conocer y tener una relación creciente con Jesucristo. Y definitivamente tiene mucho valor y es parte de lo que involucra el cristianismo. Pero, ¿sabes? Creo que termina quedando corta o incompleta una definición de este tipo. Porque aunque la base del cristianismo sí es una relación, ojo con esto, la base del cristianismo sí es una relación. No podemos dejar de lado que el cristianismo es también dejar que el poder de su palabra, la cual dice Hebreos capítulo 4, es una palabra viva, es una palabra eficaz. El cristianismo también consiste en que el poder de esa palabra nos transforme, nos limpie, nos confronte con nuestra debilidad, con el propósito de que nuestro carácter, nuestra esencia, lo que somos, nuestra identidad, sea cada vez transformada con mucha mayor fuerza y que nuestra capacidad o con el objetivo de llegar a este punto, que nuestra capacidad de renunciar a nuestra propia voluntad para hacer su voluntad sea cada vez mayor. Es decir, en otras palabras, el cristianismo, aunque se enmarca en la base de una relación, pero si esa relación no me lleva a una transformación, entonces simplemente no está completa. Y creo que es el problema de la iglesia posmoderna, vamos a usar ese término, que actualmente la iglesia ha cambiado la verdad completa por una verdad a medias, enfatizando simplemente que la relación o el cristianismo se trata de una relación. Ven tal como eres. No importa lo que creas, no importa, no sé, tú ven tal como eres, que aquí lo importante es una relación. Y quedamos incompletos, quedamos a medias. Porque eso me lleva a un extremo de decir, pues vengo a la iglesia, más o menos conozco de Jesús, no sé, cumplo con ciertas cosas, ciertos rituales, ciertas demandas, participo en esto, participo en lo otro, pero realmente no hay una transformación en la vida del creyente, y entonces el cristianismo comienza a diluirse, y entonces puedes venir a la iglesia y tu vida ser exactamente la misma que antes, cuando venías a la iglesia o cuando comenzaste a seguir esto del cristianismo. Y ahorita vamos a hablar más de esto, o conforme vayamos estudiando más la carta de Santiago, vamos a ir entendiendo más este concepto. Y hoy vamos a estudiar del versículo 19 al 26, y como lo vamos a estar viendo, y te recuerdo, si no has estado con nosotros, o simplemente recordarte esta parte, Santiago termina siendo uno de los pilares en la iglesia de Jerusalén. Básicamente termina siendo posicionado como el pastor de la iglesia en Jerusalén, y bajo ese corazón pastoral, a partir de aquí, esta carta se va a convertir en una carta extremadamente práctica
pero al mismo tiempo una carta que constantemente va a relacionar los actos externos, lo que hago, lo que manifiesto, lo que cotidianamente hago, como evidencias o frutos de la condición interna de mi alma. Es decir, y no sé si se quedó claro esto, pero básicamente lo que cotidianamente hago termina siendo un reflejo de mi condición interna, de manera que para Santiago la batalla más grande, la batalla más dura, la batalla más difícil no tiene nada que ver con las circunstancias o con las presiones externas que vienen a través de la prueba. Y si lo recuerdas, la gente a la cual Santiago le escribe esto es gente que está padeciendo persecución, es gente que está pasando por un momento complicado, y básicamente lo que Santiago trata de atacar aquí es el hecho de decir, ¿sabes qué? Tu lucha no es contra lo que estás viviendo. Tu lucha es una guerra dentro de ti mismo, una batalla violenta por el control y el dominio de tu corazón, por el control y el dominio de tus emociones, por el control y el dominio de tus prioridades. Entonces, olvídate lo que está allá afuera, concéntrate mejor en lo que está adentro. De hecho, Santiago va a exponer esta idea de manera muy clara en dos ocasiones. La primera en el capítulo 1, cuando dice que es nuestra propia maldad la que simplemente termina seduciéndonos y llevándonos a la tentación. Y posteriormente en el capítulo 4, al decir que las guerras y los conflictos son el resultado de seguir nuestras propias pasiones. Entonces es muy claro que desde la perspectiva de Santiago, lo que domina y lo que tiene el control de mi corazón, lo que domina y lo que tiene el control de mis emociones, de mis sentimientos, de mis prioridades, es lo que termina dirigiendo mis acciones. Entonces, parte de lo que define mi vida en Cristo es también la capacidad de permitir que sea Dios quien domine los deseos, quien domine las prioridades de mi corazón. Y teniendo esto en contexto, quiero que leamos a partir del versículo 18 en esta mañana. Entonces, Santiago capítulo 1, versículos 18 al 26, por favor. Dice, Él, es decir, Dios, de su voluntad, es decir, porque quiso hacerlo, nadie lo obligó, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y quiero que conforme vayamos leyendo, vayas viendo cuántas veces se repite la palabra, ¿ok? La palabra de verdad, etc. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada o sembrada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y voy a detenerme aquí. ¿Contaste cuántas veces se repite la palabra palabra? Ok, ¿cuántas? 3, unos dicen que 4, unos dicen que 6. ¿Okay? A lo mejor están leyendo otra versión, ¿verdad? Pero bueno, ahorita vamos a ver por qué te pedí que contaras esto. Pero básicamente, y te lo mencionaba, no recuerdo si fue la semana antepasada, esta carta, por su contenido y su estructura, es clasificada como una especie de eco del Sermón del Monte. Aunque en realidad pudiéramos decir que en general de muchas de las enseñanzas de Jesús. Santiago era hermano o medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, entonces estoy seguro que muchas veces estuvo expuesto a las mismas enseñanzas de Jesús, y es como si él hubiera tomado notas de esas enseñanzas y en determinado momento las saca para poder escribir esta carta a la gente que está en esta persecución. Entonces, mucho de lo que Santiago va a apuntar aquí es como voltear atrás y escuchar a Jesús mismo. Y si te fijas, Santiago aborda un tema que al parecer es muy recurrente en su pensamiento, y está relacionado con la idea de cuidar lo que hablamos o lo que decimos. Chécate, versículo 19. Todo hombre sea tardo para hablar. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, no cuida lo que habla, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y básicamente el capítulo 3 es toda una porción dedicado justamente a esta misma idea, pero llevada a un punto todavía mucho más profundo. Entonces, por alguna razón es algo recurrente en su pensamiento y que trata de atacarlo desde diferentes ángulos. Ahora, en el versículo 19, aparte de esta idea de cuidar lo que hablamos, también va a mencionar un par de virtudes que son necesarias o fundamentales que existan en todo hombre, como dice Santiago. Mira lo que dice versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ahora, no podemos hablar de estas 3 virtudes, tardo para oír, no, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, sin conectarlas o unirlas a lo que Santiago menciona previamente en el versículo 18, porque la base de estas 3 virtudes se sostienen a partir de una nueva naturaleza o una nueva identidad que se produce cuando por su voluntad Dios nos hace renacer por medio de la palabra de verdad. Y déjame advertirte algo. Este mensaje, y creo que todos los mensajes a partir de aquí, van a ser complicados de seguir si no prestas atención, porque van a ir conectados unos con un versículo con otro. Entonces constantemente vamos a estar yendo para adelante y luego para atrás, y luego, como lo vamos a ver ahorita, vamos a estar teniendo que ver muchas palabras. En el griego significa esto y se traduce de esta manera. Entonces ponme mucha atención, ¿ok? De aquí en 5 o 6 domingos, el sábado duérmete temprano para que llegues aquí bien fresco y con toda la pila y toda la actitud y poder escuchar y poder atención. Entonces, las 3 virtudes de las cuales Santiago habla no van a poder ser
cosechadas, no van a poder dar un fruto si no lo conectamos a lo que Santiago menciona en el versículo 18, en donde dice que por su voluntad Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es decir, mi capacidad de escuchar atentamente, mi capacidad de cuidar lo que hablo, mi capacidad de controlar mi ira o mi enojo, es algo que se conecta directamente a una nueva identidad, a una nueva naturaleza, otorgada a partir de que su palabra fue implantada o sembrada en nuestros corazones. Es decir, sin esta palabra sembrada en mi corazón, básicamente es imposible que tenga la virtud de escuchar, de cuidar lo que hablo y de controlar mi enojo. Ahora, hay algo fascinante en esto, porque esta palabra de verdad del versículo 18 no se refiere a lo que tú y yo hoy conocemos como la palabra escrita. De hecho, en ese tiempo ellos no tenían un libro como este. Entonces, no se refiere a la palabra, y creo que no, cuando tú escuchas la palabra en un contexto de la iglesia, obviamente te remontas automáticamente a este libro. Pero en este sentido, cuando habla de la palabra, o cuando habla de la palabra de verdad, habla de esta palabra activa que sale directamente de la voz de Dios. Es la misma palabra trascendente que, si vamos a Génesis 1, dice que crea la luz, que transforma todo lo que era caos en belleza. Es la misma palabra que nos posiciona y que nos restaura la identidad, que restaura la identidad que tenía todo ser creado antes de la caída en el pecado. Por eso en el mismo versículo 18 dice que nos hizo nacer para ser primicias de sus criaturas, como dice, para que seamos primicias de sus criaturas, es decir, para ser como eran todas las primeras cosas creadas. Entonces, ¿para qué Dios implanta en nosotros? ¿Para qué Dios nos hace nacer por medio de esta palabra de verdad? Para ser como todas las primeras cosas creadas, para recuperarnos esa identidad, para recuperar esa imagen que en el mismo Génesis dice que Dios crea al hombre y a la mujer. Entonces, ve lo interesante de esto, porque es por medio de esta palabra de verdad implantada en nuestros corazones que entonces tenemos la capacidad de desarrollar la virtud, de escuchar con atención, de cuidar lo que hablo y controlar mi enojo. Y te repito, sin esta palabra implantada en nuestro corazón, básicamente es imposible que podamos cosechar estas tres virtudes. Y a lo mejor lo viviste, a lo mejor lo experimentaste, como antes de entregar tu vida a Cristo, tenías un carácter explosivo que no podías dominar y que te llevaba a problemas. A lo mejor lo has podido experimentar como sin Cristo tu lengua, tu boca habla y dice cosas realmente hirientes y ofensivas y, dice Santiago, pueden generar un gran mal. Entonces necesitamos de esta palabra de verdad en nuestro corazón para poder desarrollar estas virtudes. Ahora, ¿por qué Santiago habla específicamente de estas tres cosas? ¿Por qué? Porque prontos para oír, tardos para hablar y lentos para irarnos o para controlar nuestro enojo. ¿De dónde saca estas ideas? La verdad es que no sé, entonces vamos a orar y terminar aquí.
No, creo que necesitamos partir de aquí. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más pesada. Pero la palabra oír del versículo 19, todo hombre sea pronto para oír. Esa palabra oír es la palabra griega akua, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero por lo menos se escribe de esa manera, akua, que puede traducirse también como escuchar, pero con el propósito de seguir una instrucción o que se haga caso. Seguir una instrucción o hacer caso. Todas las mamás, todos los papás, esperamos que nuestros hijos nos escuchen con akua, ¿verdad? Con akua, de que digo algo y sí, mamá, ahí voy. ¿Algo más? ¿Verdad? O tú das una instrucción esperando, ya sé, le voy a decir esto y me va a decir, o le voy a decir esto y ojalá que me diga, no mamá, ahorita no, más tarde, ¿no? O hazlo tú, o dile a mi hermana. No, todos los papás y mamás y encargados y maestros, etcétera, esperamos decir algo y que a quien le estamos dando esa instrucción hagan caso y obedezcan. Por eso, si te fijas, a partir del versículo 22 al 25, parece que hay un cambio de tema, porque Santiago comienza a hablar de ser hacedores de la palabra y de perseverar en ella o ponerla en práctica, y no tan solamente de ser oidores olvidadizos, oidores que olvidan la instrucción que se les dio, que en este caso, en el versículo 23, por ejemplo, porque si alguno que es oidor de la palabra, aquí cambia, no es akua, aquí es acróates o algo así. Pero aquí nos da justamente la idea de ser alguien que simplemente se sienta a escuchar, pero sin la intención o el propósito de generar una respuesta, ¿no? Es decir, vengo, escucho, pero así como me entra, permito que salga por el otro oído. Ahora, necesitamos conectar esto al versículo 21. Mira lo que dice versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Entonces, si te fijas, aquí el contexto de lo que Santiago está hablando gira alrededor de esta palabra que ha sido implantada en nosotros. Repito, el contexto de lo que Santiago está hablando gira alrededor de esta palabra que ha sido implantada en nuestros corazones, de esta palabra de verdad. Entonces, cuando él dice, todo hombre sea pronto para oír, no se refiere a escuchar cualquier cosa. No se refiere a escuchar con empatía e interés lo que otra persona tiene que decirme. Es decir, no se refiere a que tú vienes conmigo y comienzas a hablarme y yo dejo mi celular a un lado y todos estos protocolos que te enseñan de cuando estás platicando con alguien, mira, si estás platicando con alguien, deja tu celular, no te distraigas, velo fijamente a los ojos. No se refiere a eso. Se refiere a estar dispuestos y atentos a escuchar justamente esta palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones. De hecho, la palabra recibir del versículo 21 viene también del griego dejomai, que tiene la idea de acoger, aceptar o creer. Acoger, aceptar o creer. Entonces, básicamente la idea es esta.
Necesitamos ser prontos o estar listos para escuchar la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones para poder recibirla y creer en ella con el propósito de obedecer. Todo no sé cómo lo llamaría, pero toda esta estructura básicamente se resume en esto. Necesitamos ser prontos o estar listos para escuchar la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones para poder recibirla y creer en ella con el propósito de obedecer, convirtiéndonos de esta manera en hacedores de la obra y no tan solamente oidores que terminan engañándose a sí mismos. Por eso en el mismo versículo 21 dice que aunque la palabra ya ha sido sembrada, ya ha sido implantada en nuestros corazones, a pesar de eso, somos llamados a quitar con urgencia todo aquello que no nos permita recibirla con humildad. Y tenemos que tener cuidado con esto. Porque el llamado no es a desechar simplemente lo que me hace enojar. El llamado no es a simplemente guardar silencio ante diferentes circunstancias. El llamado es arrancar desde la raíz todo aquello que está impidiendo que la palabra que ha sido sembrada florezca de manera adecuada. Arrancar lo que no permite que la palabra implantada en mi corazón dé un fruto. Ahora, quiero que veas lo interesante de esto, porque lo que hablo y mi capacidad de controlar mi enojo pueden llegar a ser parte de esos obstáculos que están impidiendo que esa palabra sea recibida de manera adecuada. ¿Cómo estás en este tema? ¿Cómo está tu capacidad de controlar tu ira, tu enojo? ¿Cómo está tu capacidad de cuidar lo que hablas, lo que dices, lo que dices? Y quiero que veas lo que Jesús dijo con referencia a esto. Vamos primero a ver por qué Santiago habla de ser lentos para hablar. Vamos a Mateo 15, versículos 17 y 18, por favor. Dice, el contexto, vienen unos fariseos con Jesús y le dicen: Maestro, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y ahí se hace todo un debate. Y en el versículo 17 Jesús les dice: ¿no entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre o al baño y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón, y esto contamina al hombre. Pero lo que sale de la boca, del corazón, y sale. Entonces, creo que a partir de aquí podemos empezar a unir los puntos y entender por qué Santiago habla específicamente de estas cosas. Y cuando habla de ser tardos para hablar, no se refiere a simplemente hacer silencio, sino que abre la puerta a la posibilidad de analizar primero lo que hay en mi corazón. Cuando Santiago dice, hey, sean tardos para hablar, no significa que no digas nada, más bien es una invitación a examinar a profundidad las intenciones y los motivos de mi propio corazón a la luz de la palabra que ha sido justamente sembrada en nuestros corazones. Hey, antes de decir algo, antes de quejarte, antes de opinar, antes de hablar ve tu propio corazón. Antes de,
Entonces, eso nos lleva a dar un paso atrás, eso nos lleva a modular, a controlar, a ser tardos para hablar, porque nos lleva a examinarnos a nosotros primero, a nosotros mismos primero. Y sabes, eso es algo que no resulta ni tan cómodo, ni tan muchas veces conveniente. Porque cuando analizamos nuestro corazón a la luz de la palabra, ¿qué crees? Terminamos siendo más culpables y cargando más pecado del que realmente creemos o del que realmente nos gustaría aceptar que hay en nosotros. Y el autor de la carta a los Hebreos fue muy claro en este punto. Quiero que vayas ahora para allá, Hebreos 4:12, y no pierdas Santiago, ahorita vamos a regresar ahí. Santiago es el libro que está justamente atrás de, Hebreos es el libro que está justamente atrás de Santiago, entonces ya estaba cerca. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas o expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Tenemos que dar cuentas. Y el punto es este, que cuando somos expuestos a la luz de la palabra, hay una revelación de lo que verdaderamente hay en mi corazón. Entonces ve lo profundo de esto, porque entre más pronto y más atento estoy a escuchar la palabra de Dios, mayor va a ser mi capacidad de discernir aquellas cosas que están mal en mí, pero con el propósito de arrepentirme para ser restaurado. Por eso dice Santiago, si uno es oidor, pero no hacedor de la obra, ¿qué pasa? Se engaña simplemente a sí mismo. Dice Santiago, porque es como quien ve su rostro en el espejo, pero después de verse, simplemente se olvida cómo era. Y es lo mismo con nosotros. Si venimos simplemente a oír, pero sin la intención de obedecer, sin la intención de absorber, qué es lo que no el que está parado aquí enfrente tiene que decir, sino lo que viene de la palabra de Dios tiene que decirme con la intención de generar una respuesta, entonces no sirve de nada y te estás engañando a ti mismo. Y me encanta que no dice, si alguno es oidor pero no hacedor, engaña a su hermano. Si alguno es oidor pero no hacedor, engaña a Dios. No, dice, se engaña a sí mismo. Y creo que no hay cosa más absurda, y lo digo empezando por mí, que engañarte a ti mismo, ¿no? Es como, no sé, abrir tu cartera para robarte 100 pesos a ti mismo, ¿no? ¿Y quién fue? No, pues sabe. Me robaron, ¿no? Y busquen al culpable. Es que... De ahí que si al pasar por diferentes circunstancias, si al pasar por la prueba, si al pasar por estas presiones externas de las cuales hemos estado hablando en el estudio de Santiago, lo primero que hago es buscar a quién culpar o buscar justificar mis reacciones o juzgar a las intenciones y los motivos de otros en lugar de buscar como una prioridad el cómo puedo yo cambiar. Si en lugar de buscar qué es lo que está primero mal en mí
¿Qué emoción o reacción tuve en ese momento que no reflejó el carácter de Jesús? Entonces lo que estoy escuchando no es la palabra de Dios. O es mi propia palabra, o es la palabra del enemigo, la palabra del acusador, pero no la palabra que viene de Dios y que ha sembrada en mi corazón, porque la palabra que viene de Dios siempre tendrá como prioridad la transformación de mi carácter y no el simplemente ponerme como juez por encima de otros. Entonces, ve lo interesante de esto, porque el exponer mi corazón a su palabra no solo hace evidente lo que hay mal en mí, sino que termina abriendo la posibilidad de encontrarme con la misericordia y la restauración que me va a dar libertad. Por eso Santiago dice en el versículo 25, el que mira atentamente en la perfecta ley, en la de la libertad, y persevera, siendo un hacedor de la obra, entonces será bendecido. Y sabes, Jesús vino a salvar nuestra alma, tomando nuestro lugar en la cruz. Pero también vino a enseñarnos una nueva manera de vivir. Él lo dijo así en Juan 10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces tengo fe de que Dios está hablando hoy. Y quiero animarte a que puedas estar atento a su palabra y que aprendas a exponerte a ella para que los motivos y las intenciones de tu propio corazón sean revelados, y siendo revelados puedas arrepentirte, y al arrepentirte puedas recibir la libertad que Jesús te ofrece. Y quiero que veas lo interesante de esto, porque buscar culpables o tratar de justificar mis acciones me esclaviza, pero el exponerme a la palabra para que sea ella la que haga evidente mi pecado termina trayendo libertad. Y yo creo que cada uno de nosotros, lo que anhelamos, lo que queremos, es vivir en esa libertad y caminar sobre la bendición que Jesús nos ofrece hoy. Ahora, ¿por qué Santiago habla de ser tardos para airarnos o desarrollar la capacidad o la virtud de controlar nuestro enojo? Porque si te fijas, Santiago no dice no se enojen, no se airen, sino sean tardos, controlen, regulen su ira. Y aún podemos ver a Jesús airado, aún a nuestro máximo ejemplo de virtud, enojándose y enojándose en serio. Pero hay razones y motivos correctos por los cuales esa ira tiene que salir de nosotros. Pero sabes, creo que va en la misma dirección, en el sentido de que la ira o el enojo simplemente nos lleva a maximizar o a hacer más grandes las cosas de lo que realmente son. La ira o el enojo nos lleva a maximizar o a hacer las cosas más grandes de lo que realmente son. Entonces muchas veces actuamos o tomamos decisiones no desde la identidad que Dios nos ha dado, sino desde el enojo o la ira que ha llenado nuestros corazones. Y por lo general, decisiones o acciones que tienen como origen un corazón lleno de enojo, terminan siendo acciones que no tendrán como prioridad reflejar la esencia de Jesús. Y sabes, parte de lo que Jesús nos ofrece también es la capacidad de controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos, que muchas veces en lugar de llevarnos a caminar en esas bendiciones que Jesús nos ofrece,
terminan llevándonos a dañar o lastimar a otros y a nosotros mismos. Y quizás lo has vivido, quizás lo vienes viviendo el día de hoy. Como esa incapacidad de saber controlar el enojo y la ira que hay en tu corazón termina dañando y lastimando a otros, o simplemente dañándote a ti mismo. Y sabes, desde mi experiencia he podido comprobar que cuando menos pronto soy para escuchar la palabra de verdad, es cuando más fácilmente mis emociones y mis sentimientos me dominan, dejando de ser un reflejo del carácter de Dios. Y Ginger te puede dar testimonio de eso, ¿verdad? Y nuestras esposas o los esposos o nuestros hijos son testigos de cómo muchas veces cuando comenzamos a descuidar esa relación con nuestro Padre Celestial, con el que nos da la capacidad de controlar nuestras emociones, cuando comenzamos a desviarnos de Él, simplemente eso comienza rápido a tomar el control de nuestros corazones. Y sabes, no se trata de ser perfectos, porque Jesús no busca perfección. Jesús no busca perfección, pero busca corazones que actúen bajo un carácter humilde. Y creo que un corazón que es humilde tiene que reconocer y arrepentirse por actuar muchas veces impulsado por sus emociones o por sus sentimientos y no desde la identidad que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Y hoy quiero terminar orando por todos aquellos que reconocemos que hemos sido prontos para hablar, prontos para irarnos, pero lentos para escuchar la palabra implantada en nuestros corazones, con la cual, dice Santiago, puede salvar nuestra alma. Esa palabra que puede salvar una relación, esa palabra que puede salvar un ministerio, esa palabra que puede salvar cualquier cosa. Entonces, ¿por qué no te pones de pie? Y terminamos orando, pero también alabando y pidiéndole a Dios que nos perdone y que nos dé esa palabra, que esa palabra, si es necesario que Él la implante en nosotros, que lo haga, pero que si ya ha sido implantada, entonces que nos dé un espíritu con la capacidad, como dice Santiago, de arrancar de raíz, de quitar lo que está impidiendo que justamente esa palabra dé su fruto, el fruto adecuado.